Seguimos adelante con nuestra serie acerca del mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Hoy vamos a estar con Ezequiel predijo la restauración de Israel. Vamos a ir a nuestra introducción donde les tengo una pequeña reseña histórica de Israel y de Judá. Dice que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel, que eran las 12 tribus juntas, después de la muerte de él se divide en dos, que es el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ambos decayeron moral y espiritualmente. Cuando ellos se dividen, comienza una etapa de decadencia para toda esta nación. Samaria, que era la capital del reino del norte, fue destruida por el imperio asirio en el año 722 a.C. aproximadamente. Nos dice Segunda de Reyes 17 del 6 al 20. Ellos dieron culto a Baal, cayendo en el pecado de la idolatría, que es una afrenta a Dios, y por eso perdieron ellos su bendición. Aquí encontramos que cuando los israelitas entran, ellos entran con una idea clara de lo que era el Señor, para ellos el Dios personal. Pero ellos, al hacerse sedentarios, estar en aquel lugar, empezaron a copiar a los cananeos y le dan culto a Baal, que era el dios de la naturaleza y de la fertilidad, el señor de la lluvia y de las estaciones. Igualmente dice Judá, el reino del sur, sufrió muchas invasiones por los reyes asirios. La más significativa en el año 14 del reinado de Ezequías, de la cual Dios los libra milagrosamente. Pueden leerlo en Isaías 36 y 37. Los líderes del reino de Judá se corrompieron y su pecado trajo la destrucción de la ciudad y la cautividad de miles de judíos en manos del rey Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Este exilio dura para ellos 70 años. Pero en medio de todo esto, Dios les da su palabra para decirle que ellos serían restaurados. Uno de los que lleva esta palabra es Ezequiel, cuyo nombre significa Dios me hace fuerte o Dios me fortalece. Y realmente lo hizo con él. Lo fortaleció para soportar todos los embates que su ministerio tuvo. Puede leerlo en Ezequiel 3, versos 8 y 9. Hoy veremos la profecía de Ezequiel sobre la restauración de Israel y aprenderemos que aún Israel, lejos del Señor, Él los traería a su tierra, trataría con ellos para volver sus corazones a Él. Nuestro primer punto dice cómo el Señor regresaría a Israel a su tierra para santificar su nombre. El punto A dice cómo Israel había profanado el nombre del Señor entre las naciones. Vamos a estar en Ezequiel capítulo 36, vamos a leer el verso 22, donde dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dios envía esta palabra, la que acabo de leer, a la casa de Israel. Ellos eran los portadores del pacto que Dios hizo con Jacob. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Jacob? Lo dice Génesis 46. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti, dice, una gran nación. Esta palabra que estamos hablando en Ezequiel 36 tenía el propósito de corregir. Y ese es uno de los propósitos que tiene la palabra de Dios. Miremos segunda de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. En este caso lo estaba haciendo para corregir y para instruir en justicia. Dice, cuando la fe se debilita, cuando nosotros fallamos, la palabra nos confronta para hacernos entender el camino, para hacernos volver
al camino. El milagro de volver al pueblo a su tierra después de tantos años de deportación sería una lección para Israel. Aquellos judíos que habían sido llevados a distintas naciones habían difamado a Dios por haberlos entregado al cautiverio. Podemos hacernos una idea del disgusto de Dios cuando Él dice que el rescate no lo haría por los cautivos en sí, lo haría por amor a su propio nombre, que Israel no honró. Así que nuestra reflexión o nuestro consejo sería: cuidemos nuestras palabras cuando nos encontremos en tiempos de disciplina que el Señor nos dé. Punto B. El Señor traerá a Israel a su tierra para santificar, dice, su grande nombre. Vamos a seguir en el capítulo 36, ahora el verso 23 y 24. Y santificaré, dice, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dice, saber la manera de cómo Dios trata con su propio nombre nos prepara para alcanzar temor y reverencia a este nombre que es sobre todo nombre. Aquí dice, santificaré mi grande nombre. Las naciones sabrían que Él es Dios. La santificación incluye que Él es fiel a sus promesas y cumple lo que promete, demostrando su santidad, pero también demostrando su carácter. El hecho que Dios quiera que las naciones lo conozcan, lo que implica es el interés que tiene en ser el Salvador de todos. Por eso los versos 23 y 24 que leí nos enseñan que debemos cuidar la buena fama del nombre del Señor. Si yo les voy a dar un ejemplo, no que si quiero, les voy a dar un ejemplo. Cuando David pecó en el caso de Betsabé, una de las causas de su castigo fue que había hecho blasfemar a los enemigos del Señor. Vean segunda de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así que una de las consecuencias que tuvo David a raíz de poner en mal el nombre del Señor, porque él era portador de ese nombre. Tenemos que tener esa responsabilidad. Dice, la profecía de Israel de volver a su tierra no se limita, que el verso 24, no se limita al cumplimiento que hubo cuando muchos judíos regresaron de la cautividad en días de Zorobabel, de Nehemías y de Esdras. Esta profecía tiene un alcance mayor en la historia, como cuando sucedió en 1948, cuando se hizo el regreso de muchos judíos a la tierra de Israel. Para que cada uno de estos eventos ocurriera, tenía que intervenir la mano poderosa del Señor, tanto para liberarlos de donde estaban como para que ellos regresaran, por ejemplo, en el 1948. Debemos seguir orando por Israel y su plena restauración, pero también agreguemos a cada hijo pródigo que está lejos de Dios, que se ha traído al camino de la justicia. Nuestra frase clave al final de nuestro primer punto viene a decir, y santificaré mi grande, dos rayitas, dice entre ellas, Ezequiel 36, 23, la primera parte del verso. Vamos a ir a nuestro segundo punto, donde el Señor promete restaurar espiritualmente a Israel. La promesa divina incluye limpiar y regenerar a su pueblo. Seguimos con el verso 25,
que nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, dice, os limpiaré. Este verso enseña que los seres humanos no tenemos el poder autosantificador, sino que es una provisión de Dios. Limpiará de inmundicias y de ídolos, les estaba diciendo a ellos. Si ustedes leen conmigo Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este verso comienza diciendo con no tener en cuenta a Dios. Así que si no tenemos en cuenta a Dios y Él no está en el primer lugar, significa que hay algo más que está puesto en ese lugar. Así que eso es idolatría. Ellos le dieron, en este caso el pueblo de Israel, le dieron el poder a las criaturas. Ya les di un ejemplo de Baal. Esto, además de ser condenable, de ser un insulto a Dios, trae consecuencias sobre el carácter humano, y aquí nos lo explica Romanos. En Primera de Corintios, por eso se nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, salgan corriendo, no permita que nos atrape. Por eso en este verso se usa 3 veces la palabra tajar, que se traduce como limpiar, ayudándonos a comprender lo importante que es para Dios nuestra purificación, porque en un solo verso hay 3 veces la palabra limpiar. Esta limpieza no era solo de carácter ritual, sino también al interior del ser, con tal de establecer la comunión de su pueblo consigo mismo, porque recuerde que el pecado nos separa de Dios. Tanto los sacerdotes como los levitas debían purificarse antes de acercarse a su culto diario. Esto está en Éxodo 29:4 y en Números 8:7. Así que estos son pasos que nos enseñan lo que Dios quiere. Leamos el verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, dice, un corazón de carne. Dar un corazón nuevo constituye a la vez, ¿verdad? Cuando él dice os daré un corazón nuevo, a la vez constituye una denuncia del deterioro espiritual que había tenido el corazón de ellos. Al decir corazón de piedra, son aquellos que viven obstinadamente y con actitud de desafío a los juicios de Dios. O sea, que aunque lo sepan, no entra el temor en ellos para apartarse, sino que siguen cometiendo las mismas faltas. Pero el Señor dice, les dará un corazón de carne, tratará con ellos al fin de que se arrepientan. Con esta figura, que es lo que estamos leyendo, el Señor trata de enseñar que los haría dóciles y dispuestos a obedecer su voluntad. Cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? Y sabemos que cuando el nuevo nacimiento llega a ser una experiencia para nosotros, que realmente la estamos viviendo, la hemos pasado, entendemos, o sea, llegamos a entender el reino de Dios y estamos de acuerdo a vivir, estamos dispuestos, a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no, recuerden a Nicodemo en Juan 3 del 1 al 5, cuando él entregó todo lo que había y lo devolvió a quien se lo había quitado. Dice, cuando les promete poner espíritu nuevo en ellos, incluye la idea que dejarán de vivir por la letra de la ley, o sea, solo por el mandamiento, y se guiarán por el Espíritu Santo. Punto B. Dice, el Señor pondría su espíritu en su pueblo y lo traería a la obediencia. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra.
Dios promete poner su espíritu, según este verso, en sus hijos. La presencia del Espíritu Santo en el espíritu del creyente está explicado en Jeremías, donde el Señor promete un nuevo pacto con su pueblo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Recuerde que el anterior había sido con la ley. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, haciendo alusión al nuevo nacimiento, pero también a la vivencia del Espíritu Santo dentro de cada creyente. Este nuevo pacto incluye escribir su ley en la mente y en el corazón de ellos, porque ya el Espíritu está dentro de nosotros. La conversión genuina ocurre por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Solo si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos vivir de acuerdo a los principios morales de Dios. Cuando esto aún no es una experiencia en el hombre, su mente puede estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pero no tiene esta persona el poder para resistir la tentación. Pablo, al relatar su condición bajo la ley, vea lo que dice en Romanos 7, en el verso 15 y 19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ese era alguien que solo vivía por el mandamiento. Verso 28 nos dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dice habitaréis, cuyo significado más importante es sentarse. Así deja claro que no estarían de pasada por la tierra, sino que los haría residentes estables de la tierra que él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Verso 29. Y os guardaré, dice, de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Este verso dice que Dios relaciona la santificación con la verdadera prosperidad. Los bienes materiales y financieros sin una vida de piedad no son una bendición, sino un doble peligro para el alma. Por eso el orden de este verso es primero ser guardado de la inmundicia, y luego dice que Dios mismo llamará la provisión y ella vendrá como don suyo, y el hambre desaparecerá de su pueblo. Así que todavía podemos afirmar que sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Así terminamos nuestro segundo punto con nuestra frase que dice, y pondré dentro de vosotros mí. Si no se acuerda, léase Ezequiel. Punto número 3. El Señor prometió restaurar la bendición a la tierra de Israel. Dice, la bendición de Dios haría avergonzar a los que le habían fallado. Veamos el verso 30. En esta sección de nuestro estudio se combina la bendición divina con el arrepentimiento. Fíjense, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. En este verso se da una promesa de restauración que viene de acuerdo con lo que el Señor a través de Amós prometió,
que prometió a través de Amós, dice, bendecir la tierra de Israel y hacer que el fruto del campo fuera abundante. Esto está en Amós 9, 11 al 15. En este verso 30 se dice que el hambre es un oprobio, o sea, es una deshonra, es una vergüenza pública que Israel había recibido como consecuencia entre las naciones. Ahora Dios, que está prometiendo la restauración, promete quitar el oprobio y darles abundancia en el fruto de la tierra. Verso 31. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Así que este verso nos deja ver cómo se ven las desobediencias pasadas por parte de los mismos que ya han experimentado el perdón del Señor. O sea, cuando ya hemos sido perdonados y nos acordamos, nos avergonzamos. Dice que se avergonzarán de su iniquidad ellos y de sus abominaciones. Vea el significado de avergonzaréis. Dice, es detestar, abominar, o sea, aquellas cosas malas. Cuando nos avergonzamos es porque ya dejamos aquello atrás. El verdadero arrepentimiento nos hace sentir repudio, nos hace sentir rechazo, vergüenza por los pecados con los que hemos ofendido a nuestro Señor. Este trato de Dios con su pueblo nos debe recordar lo que Pablo le dijo a los Efesios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que aquí lo que dice es que se recibe por la fe y no por nuestras obras. Punto B. Nos dice cómo el Señor promete restaurar la tierra para que sea como el huerto del Edén. Verso 33. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán, dice, reedificadas. Dios asegura que simultáneamente a la limpieza espiritual de su pueblo, Él mismo hará que sean habitadas las ciudades que estaban asoladas y reedificará las ruinas. Dios nunca, esto es algo que nos debe quedar muy claro, Dios nunca pierde el control de la historia, de las consecuencias de sus juicios, ni tampoco de sus promesas de restauración. Él tiene el poder para traer juicios a la tierra, pero también lo tiene para reedificar lo que queda arruinado por medio de esos juicios. ¿Debemos nosotros formar un carácter recto? Sí. O sea, cuando nos vamos reconstruyendo, cuando hemos sido perdonados, vamos creciendo y es bueno crear un carácter recto. Pero esto sin olvidar la misericordia y la necesidad de consolar a otros. Así que esto es el ejemplo que el Señor nos está dando con esta profecía. Verso 34. Y la tierra asolada, dice, será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que, dice, pasaron. Esto es un consejo preventivo. Dice, cuando seamos testigos de juicios de Dios en otros, tomemos nota para aprender, porque vea lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que cuando miremos esto, aprendamos, pero nunca para alegrarnos, sino para orar por aquella persona o aquella familia o aquel lugar donde esté pasando, sino para orar a que se vuelvan a Dios para que puedan ser restaurados. Pero a la vez, cuando lo miremos,
considerémonos a nosotros mismos porque estamos expuestos a fallar. Veamos lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 35. Dice, y dirán, esta tierra que era asolada, aquellas personas que la habían visto caer, ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Así que este verso nos dice que los mismos que se asombraron de ver la desolación de las ciudades, también lo harán cuando vean la restauración. Recuerde que comenzamos con la palabra donde dijo que el Señor restauraría su nombre entre las naciones. Cuando Dios restaura, trae lo que restaura a su estado original. Por eso aquí se dice como el huerto del Edén. Israel ahora mismo es un país, a pesar de todo lo que ha pasado anteriormente y lo que todavía le falta por pasar, pero a este momento se puede ver como un país desarrollado con modernas ciudades, bendecido bajo la mano del Señor. Frase clave de nuestro tercer punto. Está en Ezequiel 36:31. Y os acordaréis de vuestros y de vuestras que no fueron, y os de vosotros mismos. Hemos llegado a nuestra reflexión. Dice, si no hay un profundo cambio dentro de los corazones, los hombres siguen su propio camino, y esto hace que caigan en destrucción. Por eso Dios prometió, dice, regenerar a su pueblo, dándole un nuevo corazón y poniendo su espíritu con mayúscula en ellos, produciendo cambios internos en el corazón y un nuevo caminar conforme a su voluntad. Así que lo que nos queda es darle gloria a Dios por ese nuevo nacimiento del cual nos ha hecho partícipes, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayuda a ser más que vencedores. Para nuestra próxima semana estaremos viendo la apostasía, que es una señal de los tiempos del fin. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.